Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 15. Una verdad siniestra. Mientras el resto del hemisferio dormía bajo la tranquilidad que brindaban héroes como Olmig, Recover y Gale permanecieron despiertas, encerradas en su oficina. Por 10ª vez esa noche, la anciana heroína se encontró leyendo detenidamente sus notas privadas sobre el chico con la sangre maldita. Cada fibra de su ser marchito se volvió para comprender el Kirk que la hizo probar los comienzos de una nueva era en la medicina. Reunió cada gramo de conocimiento médico que había reunido durante sus décadas de vida, pero, para su continua frustración, las respuestas más importantes permanecieron envueltas, oscilando fuera de su alcance. ¿Qué hace que este Kirk funcione realmente? Chica de recuperación murmuró para sí mismo cuando una vez más comenzó a leer los archivos desde arriba. Si hubiera podido cortar un trozo del adolescente de cabello verde, hubiera podido estudiar sus células sanguíneas en condiciones óptimas, pero la ética, la moral y el propio director no permitirían eso en absoluto. Te haré revelar tus secretos. La declaración fue feroz, pero tranquila. Mirando hacia el otro extremo de su oficina, Recover y Gale descubrió las formas aún dormidas de sus pacientes. Anteriormente, la anciana heroína se había visto obligada a exigirle a Izuku que se quedara una noche más para observación adicional. El idiota había actuado temerariamente y se clavó un par de jeringas para obtener la sangre necesaria para revitalizar a sus compañeros no muertos. En lugar de esperar a que volvieran manos cualificadas, había acabado drenando demasiado rápido y se había quedado débil y mareado. Afortunadamente, Lily había vuelto a su estado de ánimo casi inmediatamente. Desafortunadamente, Tai aparentemente se vio obligado a usar toda su inyección de sangre para reparar su cuerpo roto. La anciana chica zombie había vuelto a caer sobre su cama casi instantáneamente después de que la última de sus heridas se rejuveneciera, se debilitara una vez más. Y a partir de ahora, ahí es donde la habían dejado por el momento hasta que su maestro pudiera darle más sustento de manera segura. Como Izuku se había preocupado por el estado apático de Tae y su incapacidad para ayudarla más con Recover y Gale respirando en su cuello, Lily se puso histérica casi de inmediato una vez que se dio cuenta de lo que sus acciones le habían hecho a Momo. La niña zombie más pequeña había intentado pedir perdón a su hermana mayor, ahogándose en la culpa. ¿El resultado? Actualmente, Lily se encontró atrapada en un abrazo, tanto una almohada para el cuerpo como una terapéutica para la heredera de Yaoyorozu. Nunca antes la anciana heroína había estado realmente agradecida de que los padres estuvieran demasiado ocupados para ir a ver cómo estaba su hijo. Explicar algo de esto hubiera sido una molestia. HMPH. Necesito más datos. Recover y Gale volvió a sus cavilaciones, asegurando que ninguno de sus invitados se había despertado. Sin embargo, la pizarra blanca que tenía delante seguía tan escasamente llena como antes. ¿Cómo nunca ha habido un precedente para este tipo de cosas antes? El tablero era realmente algo desordenado a la vista. Un lado estaba cubierto de medias palabras garabateadas o ideas de naturaleza prometedora como reconstrucción de tejidos, o propiedades miméticas y transmigrantes. El otro lado también estaba cubierto de garabatos, pero el tono era mucho menos alentador, términos como sobrecalentamiento por uso prolongado, y consumo indiscriminado de combustible, estaban subrayados o encerrados en un círculo rojo espantoso. La anciana heroína se estremeció al pensar repentinamente en lo que sucedería cuando finalmente tuviera que revelar la verdadera condición de Izuku, la verdadera razón por la que no se le debería permitir irse. El niño imprudente pudo haber consumido el equivalente a 9 días completos de nutrientes en menos de una hora, pero aún así terminó perdiendo 5 kilogramos de peso solo para recuperarse por completo de las lesiones que sufrieron en la USG. Incluso un imbécil hubiera sido capaz de reconocer que una pérdida de peso tan dramática era una señal de que algo más peligroso acechaba tras bambalinas.
Y después de presenciar que una de las muchas puertas de acero pesado de la escuela se redujo a una pequeña bola de metal después de solo insinuar que Izuku aún podría estar en cierto nivel de peligro, Recover Eagle realmente no quería tener que informar sus hallazgos oficiales un incómodo drilla. ¿Alguna vez? Hola. El repentino saludo cantarín hizo que la anciana heroína se sacudiera en su silla, antes de girar y callar con dureza al culpable de cabello rosado recién intruso. Mei Atsume, solo ahora dándose cuenta de qué hora era, hizo una mueca de disculpa. Lo siento. La inventora espástica, recién salida de su estudio de trabajo, estaba una vez más, como se estaba convirtiendo en su costumbre, pasando una noche más en los terrenos del campus. Había ganado tal privilegio de Power Loader Inezu al aceptar seguir inventando para proteger a los bebés durante las horas libres y trabajando a tiempo parcial como mensajera para todo el personal de UA. Se había convertido en algo tan común, al comienzo del año escolar o no, que la pelirrosa se viera en casi todas las oficinas entregando cartas y paquetes que la mayoría de la facultad ahora la veía como parte de los servicios oficiales del campus. Aquí está su entrega semanal, señora, anunció Mei, ahora con una voz más apagada, para ella. El paquete esta vez era una bolsa, y el inventor supuso por su peso que probablemente contenía revistas o folletos médicos. Traté de entregarlo más temprano esta noche, pero estabas como, súper ocupado. Aunque estaba exasperada por el momento de la niña, Recover Eagle decidió no juzgar a favor de volver a sus disputas mentales. Fue en ese momento que Mei decidió que ahora tenía la oportunidad perfecta para echar un vistazo y estudiar la maquinaria en la enfermería. La pelirrosa había querido ver si alguno de los diseños podía usarse para mejorar a sus propios bebés durante mucho tiempo, pero... Su mirada ámbar se posó en la superficie deslumbrante de la pizarra blanca de la anciana heroína. Oh. Veo que estás continuando el trabajo de Nanoman allá. El grito emocionado atrajo la atención de Recover Eagle tan rápido que la anciana casi se da un latigazo. ¿What? Chica recuperación preguntó en voz alta, mirando a la estudiante frente a ella como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Al darse cuenta de lo que había hecho, la anciana heroína bajó la voz. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder de inmediato, Mei continuó examinando la pizarra. Los retículos que componían los iris y las pupilas de la pelirrosa se contrajeron, la única señal externa que el Kir de la niña había activado ya que había sido hechizada por el contenido del tablero. ¿Puedes creer que han pasado 10 años desde que comenzó su investigación en nanotecnología médica? Mei dijo distraídamente, la no respuesta ganándose un suspiro de frustración de la proheroína a su lado. ¿Cómo te las arreglaste para sortear el problema de la programación de funciones singulares? Sin una pregunta esperar, o más precisamente, sin esperar una pregunta que no fuera sobre por qué tenía una pizarra cubierta con los datos de Kirk de un estudiante, Recover Eagle perdió el equilibrio momentáneamente. Al darse cuenta de que de alguna manera no la habían descubierto, la anciana heroína dejó escapar otro suspiro. ¿Programación? ¿Problema? Eso todavía no significaba que la proheroína tuviera idea de lo que estaba hablando la pelirrosa. ¿De qué estás hablando? Mei solo dijo el tablero, asintiendo con la cabeza como si tuviera todas las respuestas. Recover Eagle sabía a ciencia cierta que no. Bueno, Nanoman nunca vio superar la falla de que sus nanitos son demasiado pequeños para programar con más de una tarea. Pero parece que ha logrado que los tuyos manejen tanto las funciones miméticas como la reconstrucción de tejidos, aclaró Mei, extrañando la cara angustiada de la anciana heroína detrás de ella. Debe haber sido todo un desafío. ¿Cuál realmente es lo mejor, no es así? Aunque, veo cómo eso aumentaría el problema del consumo de combustible. Recover Eagle estaba desgarrada. Una parte de ella quería tomar a la chica que parloteaba por los hombros y sacudirla hasta que se callara y comenzara a tener sentido. Otra parte de ella estaba agradecida. Ahora tenía una pista potencial para su investigación. A pesar de que Chiyo admitió que no recordaba haber oído hablar del héroe al que se refería a la pelirrosa, eso fácilmente podría haber sido porque era de la clase de apoyo, clandestino o simplemente porque nunca se ganó una gran reputación. En cualquier caso, definitivamente habría un archivo sobre él en la base de datos nacional. Supongo que también estás teniendo el mismo problema que Nanoman con el sobrecalentamiento, ¿eh? Mei continuó, imperturbable por el hecho de que su audiencia de uno no le estaba respondiendo y que probablemente podría haber despertado a los muertos con lo harto que había subido su voz. Es una lástima que no puedes simplemente hacer que lleven un poco de refrigerante.
Un pitido bastante abrupto procedente de su cintura impidió que la joven inventora siguiera hablando. Después de revisar el buscapersonas ofensivo, Mei se disculpó rápidamente con una breve ráfaga de lo que podrían haber sido palabras antes de irse para pasar a su siguiente tarea. Una vez más, la única despierta en su oficina, Recover Eagle volvió a mirar la pizarra. Después de un rato, la anciana heroína siguió adelante y ver cómo estaba Nanoman. Tal vez solo se había acercado un paso más a su objetivo después de todo. El lunes en la última próxima hora de la mañana, los 19 estudiantes de Hero Class 1A, más 2 zombies completamente curados, finalmente se reunieron en su salón de clases. Si bien sus clases aún deberían suspenderse durante 2 semanas, se había pedido a los héroes en formación que se reunirían en su salón de clases para recibir su primera experiencia con una de las necesidades menos conocidas, pero incuestionablemente importantes, de la sociedad de héroes. Terapia. Después de sobrevivir al asalto a la USG, se seguró al 1 a que aceptara y completara las sesiones obligatorias para superar el trauma que sin duda les habían dejado sus terribles experiencias. Y si fueran honestos lograr los mismos, más de un alumno estaba agradecido por la oportunidad que se les había brindado. Por favor, no hay necesidad de reconciliación entre nosotros, aseguró Tokoyami a las formas aún inquietas de Koda y Aoyama. Los dos adolescentes menos orientados al combate acababan de intentar, por 10ª vez, expresan su arrepentimiento por informar las acciones de su compañero de clase aviar en la zona de aguacero como un episodio de locura. Que mi actuación te engañó incluso a ti significa solo que puedo estar seguro de mi capacidad para afectar a las mentes inferiores en el futuro. Su intento de disculpa aceptado, o rechazado, no pudieron decir cuál. Koda y Aoyama se quedaron mirando cómo Tokoyami regresaba a su lugar en el pequeño grupo de compañeros de clase que estaba compuesto por Izuku, sus zombies, Tsuyu y Hiro. Ninguno de los dos adolescentes sería capaz de olvidar el momento en que su amigo con cabeza de ave se vio envuelto en su kirk y creyeron que los mataría en su ira. Tampoco se permitirían nunca olvidar cómo habían ignorado por completo su continuo esfuerzo por salvarlos. Os lo digo, chicos. Mina exclamó de repente, saltando y lo suficientemente nerviosa, su volumen llamó la atención de todos los presentes. Toru-chan aquí fue como nuestro propio MVP. En silencio para sí mismo, Toru deseaba que su amiga terminara con sus payasadas, y estaba agradecida cuando Kirishima empujó a la excitable pelirrosa hacia la silla junto a él. La chica invisible no había dicho nada, pero había pasado todo el fin de semana encerrada en su habitación, incapaz de dejar de pensar en lo que había pasado. Las horribles imágenes que había presenciado en Ruinstone se repetían sin cesar en su cabeza, haciéndole imposible dormir. Descubrió que lo que era aún peor era lo que sucedería si presionaba las imágenes lo suficiente. Sus pensamientos no la dejarían sola, ¿o no? En cambio, todos los peores escenarios posibles comenzarían a desarrollarse ante sus ojos. Y escenarios no se detuvieron con estos y Mina simplemente siendo capturadas por los villanos. Sobre todo, Thor tuvo que hacer todo lo que estuvo a su alcance para ignorar el hecho de que durante toda la locura que estaba ocurriendo en la zona de ruinas, mientras que Kirishima, Mina y Ojiro habían luchado tan duro, ella había pensado más de una vez en simplemente huir. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó Izuku, refiriéndose lastimeramente a la silla de ruedas a la que había estado confinado. El adolescente de cabello verde estaba bastante seguro de que se habría podido mover perfectamente bien si hubiera tenido un bastón, pero Recover Eagle, y luego su madre, y luego Tsuyu, habían insistido. Mi pie funciona bien ahora y... Seguirás las órdenes del doctor. Tsuyu cortó las protestas de su rollo de canela lo más rápido que pudo, desafortunadamente causó que él se estremeciera ante su tono. Es por tu propio bienestar. Y, por favor, piensa en cómo me siento. Realmente quiero que te cures por completo. Y luego podemos, ya sabes, ir a una cita. Quiero. Aunque duras, las palabras de Tsuyu tocaron una fibra sensible en Izuku, arrancándole una sonrisa. El adolescente de cabello verde tuvo que recordarse a sí mismo que su bienestar afectó la felicidad de otra persona, además de la de su madre, ahora y necesitaba actuar en consecuencia. Está bien, respondió Izuku, mirando a los ojos a su novia mientras accedía a su demanda. Me quedaré en esta cosa. Tienes razón, amor. La pequeña afectación fue suficiente para derretir a Tsuyu en un charco, provocando que su corazón latiera con fuerza en su pecho y una sonrisa tonta floreciera en su rostro sonrojado.
Casi como si la dirigiera el instinto, la niña rana se inclinó y le dio un abrazo a su adorable idiota. Al duro verde resultó sorprendentemente fácil ignorar los abucheos y silbidos que recibieron del resto de la clase para su ga. Mi gorilla. Asui. El grito severo de Ida cortó el aire tan vigorosamente como lo hizo el brazo del velocista, especialmente incómodo. Este no es lugar para ese tipo de comportamiento. La reprimenda pasó desapercibida cuando Izuku y Tsuyu continuaron con su sincero abrazo. Al darse cuenta de que podría haberse obligado a separarse físicamente a los dos, especialmente debido a que Izuku necesitaba mantener los estándares como vicepresidente, Ida dio un paso hacia sus compañeros de clase fraternizados, solo para que Tae dé un paso adelante para interceptarlo. GGRRRRR. El gruñido del normalmente dócil zombie era tan amenazador que Ida se detuvo en seco. Tragando saliva por su arrepentimiento caso de nervios, el severo adolescente se dirigió al presidente de la clase de 1A en busca de apoyo. Yaoyorozu-san. Ida gritó, haciendo todo lo posible por ocultar el temblor causado por la mirada de Tae. ¿No es esto una clara violación del código de conducta de la academia? Por favor, haz algo. Momo, que había estado absorto en su teléfono mientras estaba sentada junto a Lily, levantó la vista para ver qué se buscó el alboroto. Incluso con su audición todavía levemente afectada, la joven inteligente entendió rápidamente la esencia de la preocupación de su compañero de clase después de mirar a la pareja verde que aún compartió un tierno abrazo. Bueno. Momo se apagó, sin poder ocultar su leve molestia por haber sido interrumpida mientras compraba un vestido nuevo para Lily. La redacción real del código de conducta de Wano prohíbe expresamente el establecimiento de relaciones románticas siempre que no sean lascivas. El comportamiento es presenciado abiertamente o cualquier estudiante involucrado sufre académicamente. Ida quería estar indignado, permitiera o no que el comportamiento fuera impropio de un entorno educativo, pero había llegado a un callejón sin salida. En lugar de discutir las reglas, lo que hubiera sido impensable, el severo adolescente se limitó a gesticular duro en dirección a la pareja que se abrazaba. En respuesta, Momo miró a los dos una vez más antes de nivelar a su compañero de clase con gafas con una mirada inexpresiva. ¿Estás diciendo que realmente te sientes molesto por un abrazo inocente? Momo trató de evitar cualquier asomo de burla en su tono, pero sabía que su hábito de taparse la boca con una mano cuando intentaba contener la risa delataba sus verdaderos sentimientos. Siguiendo el ejemplo de su presidente, la mayor parte del 1A se volvió hacia Ida con miradas de juicio. Las palabras de Momo no estaban mal. No era como si el dúo verde se estuviera besando con lengua, o algo peor. ¿Qué había que alborotar? Yo. El velocista se dio cuenta tardíamente una vez más de lo tonto que estaba siendo por asumir continuamente que UA tiene las mismas expectativas y regulaciones que su escuela secundaria. Aún así, no soy el único. Desesperado por demostrar que tenía algún tipo de razón, Ida dijo a sus compañeros hacia un angustiado Ochako, quien miró a la pareja recién formada con ojos llorosos y apenas contuvo el sollozo. Gracias para todos los involucrados. Toda la atención que la angustiada morena se habría reunido se perdió cuando la puerta de la habitación se abrió. Aizawa ingresó a su salón de clases por primera vez desde los eventos en la USG, y muchos de los estudiantes notaron algo diferente sobre el brusco héroe profesional. Parecía más animado que nunca. Todos. A sus asientos, la orden fue recibida con inmediata y absoluta obediencia. El único caso de diseño vino de una niña rana que se demoró en los brazos de su amor por medio segundo más. Como estoy seguro de que te han informado, no habrá clases hoy, mañana o durante los próximos días. En cambio, este tiempo se confirmó para un tipo especial de instrucción directamente relacionada con el incidente que tú todo experimentado recientemente. La declaración fue recibida con aceptación y consentimiento por todas las partes. Creer que su tiempo sin tareas escolares podría usar como vacaciones hubiera sido estúpido. 2 de ellos habían resultado gravemente heridos, y otros todavía estaban ciertamente conmocionados por lo que habían pasado. Los alumnos del 1A sabían muy bien que necesitaban ayuda. Tomando la vista alentadora de las miradas graves de reconocimiento de sus estudiantes, Aizawa se giró y tomó su amada fuente de dolores de cabeza y papeleo. Su salvador hizo Midoriya. Llamó a Aizawa, fallando en cubrir su desliz de lengua tan bien como le hubiera gustado. Se solicita tu presencia en la oficina del director. Y no estás en problemas.
A pesar de tanta tranquilidad, Izuku todavía tenía que tragarse un nudo en la garganta ante las instrucciones que le habían dado. Para un monstruo como él, podría haber una gran cantidad de escenarios esperándolo. Una expulsión, suspensión, descenso a otra pista del curso. Todo esto y más estaban dentro del ámbito de la posibilidad en lo que a él concernía. Como solo la última opción le permitía seguir asistiendo a la UA, donde al menos podía ver a su novia todos los días, el curso de reexposición donde el peliverde puso todas sus esperanzas para el próximo encuentro. Yo, entiendo, dijo Izuku, aferrándose a una fachada de confianza para no preocuparse a Tsuyu y sus amigos. Mirando a la niña rana, el héroe en entrenamiento le dio una mirada tranquilizadora. Regresaré en breve. El comentario de la adolescente de cabello verde, dirigido directamente a ella, clavó a Tsuyu en su silla. Que no conocían a la niña rana no habrían sido capaces de decirlo, pero ella había sido tímida para ponerse de pie y seguir a su amor hasta su destino. Sabiendo que armar una escena no ayudaría a nadie, la estudiante anfibia del 1A se desplomó en su asiento. Cuando Tae tomó el control de la silla de ruedas de Izuku y movió al adolescente de cabello verde hacia la puerta, Aizawa inconscientemente levantó una mano para alborotar el cabello de su niño problemático. El brusco héroe clandestino necesitaba que su estudiante entendiera que no tenía nada que temer de esta visita a Nezu, que realmente merecía ser llamado héroe. Entonces su mano extendida fue abofeteada por la chica zombie de cabello oscuro. Graulaga. El gemido de advertencia de Tae, en lugar de ser ininteligible, parecía ser casi un esfuerzo concertado para enmascarar el habla. Más de un observador del enfrentamiento entre profesor y no muerto quedó sorprendido. Tae, no estaba tratando de robártelo. Aizawa descubrió que era imposible no responder a la frivolidad descarada de la chica zombie, su insinuación era demasiado insultante. Cuando el brusco profesor se dio cuenta de que el resto de los que miraban no pudieron entender las palabras del no muerto, ya era demasiado tarde para retirar las suyas. Izuni es nuestro. Lily gorjeó, uniéndose repentinamente a la refriega. La zombie más pequeña saltó para colocarse frente a la silla de ruedas, lo que sucedió que Izuku escondiera la cabeza entre las manos avergonzadas. Así que seremos nosotros quienes lo protejamos. De vuelta en su asiento, Tsuyu miró con la palma de la mano lo que ella y sus compañeros de clase estaban presenciando. ¿Por qué había considerado indefensa su rollo de canela cuando él tenía 2 zombies y ahora un héroe clandestino, listo y dispuesto a mantenerlo a salvo? Desafortunadamente, alrededor de la niña rana, el resto del 1A parecía listo para comenzar una nueva ronda de chismes sobre la adolescente de cabello verde. Para abordar este problema antes de que se convierta en uno, Aizawa se dirigió a sus alumnos tan pronto como la puerta se cerró detrás de Izuku y los 2 zombies. Antes de que alguien piense en difundir rumores sobre el control mental o el mal uso de Kirk. Comenzó el héroe profesional, dirigiendo a los miembros restantes del 1A con una mirada bastante intensa. Deben saber que sufrí una herida potencialmente fatal durante el asalto de la USG, y fue bajo mi orden directa que tu compañero de clase usó su peculiaridad para curarme. La mayoría de sus estudiantes se quedaron boquiabiertos ante tal revelación, aunque Aizawa notó algunas excepciones evidentes. Asui debió haber sido consciente de este hecho, por lo que era de esperar su falta de reacción externa. Se agradecen las miradas de comprensión y comprensión de Hiro, Yaoyorozu y Tokoyami. Los 3 claramente confiaban en que su decisión era el mejor curso de acción en ese momento. Fue la mirada mordaz de Ojiro lo que hizo que Aizawa se detuviera y encendió las alarmas en su mente. Obviamente, no podré funcionar con mi imparcialidad normal por un tiempo, continuó Aizawa, esperando en silencio que su reconocimiento de la situación detuviera cualquier otra reacción negativa. Dicho eso, durante este tiempo que no tienes ni clases ni un maestro, aún te dejará una tarea para que la complete. Hubo más de un gemido ante esta noticia, pero otra mirada severa del héroe clandestino tranquilizó a esos estudiantes. De hecho, que hubo tantas expresiones determinadas mirándolo en lugar de descontento, en realidad apareció al brusco profesor. Era casi como si muchos miembros del 1A realmente desearan algo en lo que aumentaron durante su pausa de 2 semanas. El primer día que volvamos a la agenda, se espera que cada uno de ustedes entregue un ensayo centrado en sus propias acciones durante el incidente de la USG, reveló Aizawa. Empieza con las elecciones que hiciste, sus consecuencias buenas y malas, y lo que percibes que necesitas mejorar en ti mismo para evitar que prevengan los adversarios en el futuro.
Tsuyu se hundió en su escritorio, no porque sintiera que la tarea era una gran pérdida de tiempo o porque la obligaba indebidamente a ella y a sus compañeros de clase a revisar su trauma, sino porque ella e Izuku ya la habían completado. Para ser justos, su novio en realidad había compilado un extenso documento que catalogaba cada posible detalle imaginable que podía recordar. Ya era toda una tentación copiarlo para conseguir algunos puntos extra. Ahora, a la razón por la que están todos aquí hoy, dijo Aizawa, finalmente llamando la atención sobre el elefante en la habitación que pesaba tanto sobre los presentes. A partir de hoy, todos comenzarán a asistir a terapia ocupacional especialmente diseñada. Continuará por el resto de la semana, y está al mismo nivel que lo que reciben los héroes profesionales. No hubo vítores, ni gritos, ni fanfarronadas de dureza o fortaleza. En cambio, sentimientos solemnes y expresiones agradecidas fueron lo que recibió el anuncio de Aizawa. Y si algunos miembros del 1A eran escépticos internamente, entonces lo dejan de lado por ahora. Nadie podía discutir el hecho de que toda su clase necesitaba ayuda para lidiar con lo que había sucedido. Solo por hoy, sus sesiones se llevarán a cabo en los grupos en los que fueron separados en ese momento del asalto. Esto es con la esperanza de que puedan encontrar apoyo en aquellos con quienes pelearon y con quienes se unieron, explicó Aizawa. La noticia ganó la rara sonrisa aquí y allá, aquellos que se sintieron incapaces de expresarse solos sintiéndose aliviados. A partir de mañana, comenzarán las sesiones individuales y continuarán durante el resto de la semana. La totalidad de la semana siguiente se le ha dado como tiempo libre para sanar de cualquier forma saludable que considere conveniente. Mientras Aizawa continuaba con los puntos más finos de sus sesiones y cómo funcionaban, Tsuyu comenzó a sentir remordimientos de culpa. Realmente no quería pasar su tiempo de terapia con Kaminari, en lugar de eso, hubiera preferido cuidar a su novio para que recuperara la salud, tanto mental como físicamente. Oficina de Nezu. Lo primero que notó Izuku cuando lo llevaron a la oficina del director no fue que All Might y el detective Tsukauchi también estaban presentes inesperadamente, sino que los tres adultos le dirigían sonrisas amables. El adolescente de cabello verde tratar de hablar, para descargar la carga que lo devoraba por dentro, pero una mano pata levantada de Nezu lo silenció. Lo primero que debes saber, Midoriya-kun, es que tú no eres un asesino. La sostuvo enfatizada, golpeó profundamente a Izuku, levantando un peso que había estado aplastando su alma. Si no hubiera estado en presencia de tres adultos de gran importancia, pensó que podría haber estado flotando. Junto al adolescente de cabello verde, Tai y Lily permanecieron en silencio, observando la montaña rusa emocional de su amo y estando listos para ofrecer su ayuda si fuera necesario. Toma, dijo Tsukauchi, entregándole a Izuku una carpeta manila. También querrás leer esto. Por favor, recuerda que aunque todos estuvimos de acuerdo en que sería cruel ocultarte esta información, sigue siendo confidencial, respondió Nezu con un tono amistoso, sonriendo ante la sonrisa llorosa de alivio que había crecido en el rostro de Midoriya cuando abrió la puerta. Carpeta. El villano bestial que derrotaste en realidad fue víctima de un experimento horrendo. Tenía tantos quirks aplastados dentro de él que su cuerpo apenas podía tolerarlo. Mientras las palabras del animal peculiar fluían sobre él, Izuku continuó leyendo los documentos que tenía en sus manos. Prestó especial atención a las numerosas menciones de una falta de humanidad, presentada en el villano, quien en cada fotografía progresiva se parecía cada vez más a un arma biológica que a una persona. Y eso no dice nada con respecto a su mente, continuó Nezu, notando cómo el adolescente de cabello verde respiraba mejor ahora. El daño que recibió de ti solo lo paralizó, pero estaba casi con muerte cerebral mucho antes de poner un pie en la USG. Izuku suspiró aliviado, ya de mucho mejor humor, por más morboso que fuera ese pensamiento. No había matado ni mutilado a nadie, solo lisiado a un desafortunado monstruo nacido de la locura de algún científico. A partir de ahora, el ser conocido como Nomu está recluido en un bloque especial del Tártaro, terminó Nezu, allí, será estudiar con la esperanza de que él o su fisiología puedan contener alguna pista sobre quién perpetró tales crímenes. En su contra. Habiendo leído toda la información que era pertinente para él, Izuku le devolvió la carpeta manila a Tsukauchi. Era mucho para asimilar, pero la mente analítica del adolescente de cabello verde ya estaba en acción. Ya veo. Dijo Izuku mientras vacilaba entre la maravillosa idea de no ser un asesino y los pensamientos de la bestia Nomu. ¿Hubo algún daño permanente?
La pregunta inocente era bien intencionada por naturaleza, Nezu estaba seguro de eso, pero el animal Kirker inmediatamente tuvo el deseo de enfatizar que la preocupación de su alumno estaba bastante fuera de lugar. Después de todo, el villano había sido más una bestia que un hombre durante mucho tiempo. Uno no lo pensaría, dado que se demostró el Kirk de hiperregeneración. Respondió Tsukauchi en su lugar, levantando una mano para detener cualquier otra pregunta. Sin embargo, dado que Nomu no parecía tener mucha mente propia para empezar, en realidad no ha habido nada que se pueda observar porque le falta un trozo de cerebro. Los tres adultos que miraron notaron el instante exacto en que la última tensión de Izuku lo abandonó. También notaron cuando Tae comenzó a palmear su hombro y Lily abrazó uno de sus pocos brazos después para consolarlo y apoyarlo. Así que, entonces. Izuku apenas podía forzar las palabras, estaba tan cerca de sollozar. Sus ojos ya derramaron lágrimas sin vergüenza. ¿Todavía puedo ser un héroe? La pregunta temblorosa enganchó el buen humor de los tres adultos presentes, a dos de los cuales les resultó difícil tragar que el adolescente incluso ahora dudaría de su valor heroico. ¿El tercero del trío? De eso nunca hubo duda, joven Midoriya. All Might estalló repentinamente, poniéndose de pie de un salto. Nezu hizo una mueca ante el grito abrupto y de alto volumen mientras que Tsukauchi reprimió un giro de los ojos ante el fervor de su amigo. Eres alguien que ha demostrado una y otra vez lo que es ser un héroe, lo que los héroes probablemente aspirar a ser. Para Izuku, la verdadera ola de energía que era la pasión de All Might casi lo hundió más en su silla de ruedas. Sin embargo, el adolescente de cabello verde todavía dudaba un poco en creer el discurso del héroe número 1. Dudaba seriamente que alguien lo mirara y se sintiera inspirado. Junto a su maestro, tanto Tae como Lily observaron el símbolo de la paz con miradas inexpresivas, ni convencidos ni divertidos por las payasadas del musculoso hombre. En todo caso, All Might siguió adelante, los hombros gigantes se hundieron inesperadamente cuando su voz una vez resonante se ahuecó, soy yo quien necesita reexaminar su voluntad de ser un héroe. ¿What? Izuku gritó, confundido y sorprendido por las palabras de All Might. Ahora, el héroe número 1 realmente no tenía ningún sentido para el adolescente de cabello verde. Mientras observaba al hombre y al adolescente mientras movían a tientas, Nezu descubrió con curiosidad, la cabeza de Tae inclinada hacia un lado, como si estuviera empeñado en comprender y procesar lo que se decía. El animal caprichoso tomó nota mentalmente del comportamiento extraño antes de distraerse con las caras tontas que Lily le estaba enviando, obviamente queriendo que alguien le prestara atención. El director obedeció con la lengua fuera y las mejillas hinchadas. Los héroes están destinados a resistir en las peores condiciones en el campo de batalla, y cuando trabajan con otros, priorizan el trabajo en equipo, incluso si no hay posibilidad de una comunicación prolongada, explicó All Might sobre su posición, con la intención de dejar en claro al joven que tenía delante. Que él no tuvo ninguna culpa. Mi debilidad no solo permitió que el Nomu escapara de mi alcance, sino que mi vacilación ante tus acciones resultó directamente en tu muerte cercana. Debería haber sabido lo que estabas tratando de hacer con tu don, confiar en ti incluso si no lo hubiera hecho. Y no bajar la guardia ante tal amenaza. Los elogios y la humildad de su ídolo de la infancia fueron un bálsamo abrumador para el alma de Izuku. El adolescente de cabello verde sintió la emoción de una verdadera sonrisa presionando sus labios, la primera desde que se dio cuenta de lo que le había hecho a Nomu. Pero... hay algo más que debo confesar, reveló Izuku con voz temblorosa. Sin embargo, no estaba seguro de cómo poner su problema en palabras, cómo pedir ayuda. Yo, dejé que algo oscuro guiara mis pensamientos en un punto. Yo casi tenía que eliminar. La atmósfera que alguna vez fue pacífica y aliviada que inundó la habitación fue absorbida por la ansiedad y la angustia que irradió el adolescente de cabello verde. Izuku sintió como si en cualquier momento volaría en pedazos. No quería que ese lado oscuro de sí mismo volviera a salir a la superficie, pero todo lo que había leído o estudiado decía que ignorarlo solo traería problemas para el futuro. Los tres adultos en la habitación intercambiaron miradas, cada uno inseguro de cómo expresar su opinión sobre el asunto. Sería una sorpresa para el adolescente que tenían delante, pero lo que estaba describiendo sucedió más a menudo de lo que pensaba. Es una realidad sombría, pero lo que experimentaste es solo una parte de la lucha contra el mal, Midoriya-san, habló primero Tsukauchi, sintiendo que tenía una experiencia más personal con lo que Izuku estaba tratando de describir.
Él mismo sabía lo que era tener que resistirse a apretar el gatillo para acabar definitivamente con algunos de los villanos más oscuros que había. Tanto los héroes como los policías enfrentan exactamente los mismos pensamientos cada vez que alguien o algo pone en peligro a quienes nos importan. ¿En serio? Izuku preguntó en estado de shock. Las garantías del detective extrañamente lo hicieron sentir un poco menos aprensivo. Así que sentirme así, ¿no me hace malvado? Los adultos compartieron sonrisas de dolor ante la pregunta vacilante. A diferencia de la situación con Bakugo, sabían mejor que juzgar tal defecto de carácter tan temprano en el desarrollo de un estudiante. Especialmente cuando dicho estudiante estaba claro y visceralmente arrepentido. Midoriya-kun, ni tu Kirk ni tu disposición para proteger a los demás deben desear malvados fuera de lugar. Nezu aprovechó la oportunidad para decir lo que pensaba ahora. El animal peculiar sabía, después de una extensa investigación sobre los antecedentes del adolescente de cabello verde, cuánto odio hacia sí mismo tenía el niño. Es la naturaleza de la intención detrás de nuestras acciones lo que determina la alineación de nuestra personalidad. Incluso hoy en día, los soldados todavía existen. Matan, pero en general no son malvados de corazón. Por segunda vez desde que ingresó a la oficina del director, Izuku se tambaleó. Casi podía sentir que su mente intentaba expandir su conceptualización de la moralidad, sobre lo que había que hacer y lo que había que hacer. Quizás un cambio de perspectiva le haría bien al joven Midoriya. La sugerencia de All Might sacó al adolescente de cabello verde de sus cavilaciones. Al ver que el símbolo de la paz graciosamente había redirigido la conversación a la otra razón por la que los cuatro, más los zombies, se habían reunido, Nezu una vez más tomaron las riendas. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor. Midoriya-kun, también te llamamos aquí para otro propósito, dijo el animal peculiar, contento de ver que fácilmente había podido captar toda la atención de su estudiante. A este detective le gustaría agradecerle una invitación. Me refiero a usted y a sus compañeros. Tsukauchi, por favor. Por supuesto, estuvo de acuerdo el detective, sonriendo amablemente al adolescente de cabello verde. Izuku Midoriya, después de tu semana obligatoria de asesoramiento y por el resto de tu tiempo libre asignado antes de que se reanuden las clases de 1A, me gustaría invitarte personalmente a hacer una pasantía en mi departamento. Si Izuku se viera obligada a recibir más golpes ese día, estaba seguro de que incluso con su Kirk, su corazón se rendiría. Medidas iguales de júbilo y miedo corrieron por sus venas mientras procesaba lo que el detective le estaba ofreciendo. Por un lado, ser reconocido, nada menos que por la policía, se sintió genial. Por otro lado, toda la idea se sintió demasiado como un empujón para abandonar UA para que la academia pudiera evitar más problemas para que él se sintiera cómodo. Al ver que el adolescente de cabello verde no tenía palabras, y que su rostro cambiaba rápidamente entre un sonrojo rosado y una palidez enfermiza, Tsukauchi solo podía adivinar lo que estaba pensando en su posible pasar. Afortunadamente, era bueno para adivinar. Sería puramente extracurricular, por supuesto, continuó el detective, modulando cuidadosamente su voz para dejar en claro que esta era una oferta ganada, no forzada. Y estarías bajo mi supervisión directa. Piensa en ello como una oportunidad para entrenar tu Kirk en nuevas formas y usos mientras haces algo bueno para la sociedad. Nezu asintió a las palabras de Tsukauchi, más que dispuesto a mover algunos de los hilos de su alumno si fuera en beneficio del adolescente. Y no había dudado en la mente altamente inteligente del animal peculiar de que Izuku prosperaría bajo la tutela del detective. Y no olvides a Midoriya-kun, comprender el trabajo de las autoridades como un héroe profesional es una cosa, agregó Nezu, antes de comenzar a mirar contrito. Pero esta academia solo puede enseñar mucho sobre el funcionamiento interno real de un departamento de XI. En vista de que parece preferir el enfoque intelectual sobre el físico, le sugiero que considere aprovechar esta oportunidad para aprender los entresijos de la criminología y análisis forense de los profesionales. Los esfuerzos combinados del detective y el director fueron demasiado para la inquietud de Izuku, y la preocupación del adolescente de cabello verde por ser expulsado de UA se disolvió en una sonrisa significativa y agradecida. El héroe en formación finalmente prestado que realmente se le estaba ofreciendo algo grandioso. Entiendo, respondió Izuku, con la mente ya pensando en qué herramientas agregaría la pasantía a su enfoque del heroísmo. Acepto la oferta, gracias. Tai y Lily asintieron junto con las palabras de su maestro, la idea de que su amado Izuku estaba dando otro paso al tener un enfoque menos directo de las cosas les sentaba bien.
El propio adolescente de cabello verde era consciente del hecho de que esta oportunidad era una buena manera de cumplir la promesa que le hizo a su novia. Izuku sabía que la niña rana probablemente le patearía el trasero si alguna vez se permitía estar tan cerca de la puerta de la muerte de nuevo, así que este era un buen paso para alejarse de eso. Entonces está arreglado. La alegre exclamación de Nezu parecía disipar todos los oscuros pensamientos y preocupaciones que habían estado sofocando la habitación. Todos los presentes estaban contentos de que Izuku siguiera siendo un estudiante cuyo único estigma era el uso de muertos vivientes como compañeros. Ahora bien, puede regresar a la sesión de terapia que se lleva a cabo para su grupo USG. Dado que ese grupo en particular también involucró a Sui-san, le pregunté si podría suspenderse hasta que regrese para que puedan apoyarse cambios. La declaración del director, acompañada de un guiño nada sutil, hizo que Izuku se sonrojara tanto que podría haber rivalizado con un tomate. Por supuesto que había cámaras en la enfermería. Por supuesto, su declaración de amor había sido grabada. Y por supuesto, no era como si quisieran que su relación se mantuviera en secreto de todos modos. ¿Hablando de qué? All Might interrumpió, una vez más cantando sus palabras a todo pulmón. El símbolo de la paz saltó frente al adolescente de cabello verde antes de que Tae pudiera sacarlo por la puerta, sacando de su bolsillo lo que parecían ser boletos de algún tipo. Toma. Toma esto. Es lo mínimo que puedo ofrecerte como disculpa por cómo te afectaron mis fallas. All Might fortaleció su regalo a Izuku para que el adolescente pudiera tomarlos, pero Lily se le adelantó y arrebató los pequeños cuadrados de cartulina impresa con sus pequeñas manos. Nezu no fue el único que notó la celosa mirada de protección en los ojos del zombi más pequeño. Era como si la peliazul tuviera que estar absolutamente segura de que el mismísimo símbolo de la paz no tenía ninguna posibilidad de representar una amenaza para su amo. Esos son pases VIP para un parque temático local, continuó All Might sin perder el ritmo, haciendo todo lo posible por enterrar su decepción y dolor por las acciones de Lily. Estoy seguro de que tú y tu novia podrán aprovecharlos al máximo. Muchas gracias, señor. Izuku respondió, con una sonrisa en toda regla iluminando su rostro. Se sintió increíble, una muestra tan concertada de verdadero apoyo se sintió como una bendición de los dioses. Sin más asuntos que mantenerlos allí, el adolescente de cabello verde y sus zombis abandonan la oficina del director. Finalmente capaz de relajarse, All Might se pudo desinflarse en su forma demacrada. Eso fue más difícil de lo que pensé que sería, suspiró Toshinori, pellizcando el puente de su nariz huesuda. ¿Y estás seguro de que fue una buena idea mentirle así? Técnicamente, no era una mentira, respondió Tsukauchi, sabiendo muy bien que aunque el gnomo estaba oficialmente con muerte cerebral ahora, era casi mejor que su estado anterior de ser un títere sin sentido. Estoy más preocupado de que esta bestia sea una prueba de que regresará después de todo este tiempo. Sería lo mejor si hiciéramos todo lo posible para mantener a Midoriya lo más lejos posible de involucrarse, agregó Nezu, uniéndose a la conversación de los dos hombres. Hablando de, ¿qué hay de tu sucesor Toshi? Toshinori suspiró de nuevo, los pensamientos del peso que estaba siendo forzado a colocar sobre los hombros del joven rubio aún lo atormentaban. ¿Fue solo? Él no está listo. Las tres simples palabras calmaron la habitación, su abatida verdad arrojó un escalofrío en el estado de ánimo de celebración que había dejado la situación de Midoriya. Pero, dijo Toshinori, sintiéndose acorralado ahora que su némesis había mostrado su mano, pero no hay más tiempo. El chico heredará mi peculiaridad, y mi carga, hoy. Un héroe de héroes, un director de academia y un detective, unidos en un propósito, todos asintieron al unísono ante la gravedad de las palabras pronunciadas. Esperaban un mejor escenario, uno donde el joven Togata no heredaría tal carga hasta después de su graduación. Pero esta era la realidad de su situación. Se acercaba la guerra. Oficina de Nezu, más tarde esa noche. Hacía tiempo que el sol había descendido cuando Nezu miró los archivos de los estudiantes del 1A, todos ellos actualizados con los informes preliminares de las terapias grupales. Por supuesto, la información generalmente no era más que análisis superficiales y, por lo tanto, solo se usaba como base para las sesiones de asesoramiento individual. Aún así, lo que leyó hizo que el animal hiciera peculiar una mueca de todos modos. Realmente deseaba que esto no hubiera surgido tan temprano para ellos, y como resultado de tal crisis, murmuró Nezu para sí mismo mientras evaluaba lo que habían revelado las conversaciones.
Como era de esperar, el primer grupo de interés estaba compuesto por Midoriya, Asui, Kaminari y Uraraka. Después de pensarlo un poco, el archivo del niño Ida también se había incluido en el lote debido a su partida anticipada como resultado del esfuerzo del grupo. El usuario de Electric Kirk había dejado en claro desde el principio que había dejado toda la planificación durante su tiempo en la zona de inundación a Asui, citando nervios abrumadores. El rubio había admitido no haber podido pensar en nada útil en ese momento, y había declarado con vehemencia que había seguido la estrategia de la chica rana para derrotar a los villanos acuáticos que los habían rodeado. De las notas de Hound-Dog, Nezu no habría necesitado haber estado en la habitación para darse cuenta de cuánto intimidado por el joven Asui el niño había estado y todavía estaba. Dejando a un lado las garantías, Nezu sabía por la admisión del adolescente eléctrico que no brillaría en el departamento de coraje sin experimentar el entrenamiento serio proporcionado por UA, por lo que no había duda en la mente del animal peculiar de que la chica rana le había dado a su compañero de clase un poco de empujar para seguir su plan. Dado que había sido lo lógico y exitoso al final, no se planeó ninguna acción adicional para el joven Asui en relación con eso. Se había notado que la siguiente en el grupo en hablar, Uraraka, originalmente era reticente a divulgar cualquier información útil, aunque entre sus ojos llorosos y su voz rota, Hound-Dog habría tenido problemas de todos modos. Al final, el consejero había podido reconstruir que la morena se creía débil e indigno, un buen lugar para comenzar como cualquier otro. Houndero había coronado el archivo de la niña con múltiples instancias registradas en las que la adolescente de mejillas sonrosadas había mirado a Midoriya, antes de lanzar una mirada a Asui cada vez después. La entrada del segundo hijo de Ida fue tan corta como se esperaba. El severo adolescente se había limitado a una pregunta sobre los métodos de Midoriya, y al recibir una garantía de Hound-Dog de que todo había sido correcto, lo dejó así. Nezu no pudo evitar sentirse aliviado después de haber leído esa parte del archivo. Había temido que el hermano de Ingenium en lo sucesivo hubiera encerrado al adolescente de pelo verde en sus propias nociones preconcebidas de bien y mal, a pesar de las experiencias previas de vinculación. Las respuestas de la joven Asui se redujeron a un objetivo simple: encontrar a Midoriya y seguir desde allí. La niña rana había demostrado una fortaleza notable para estabilizar unida mientras apoyaba al adolescente de cabello verde, pero su visión de túnel con respecto a él había demostrado ser algo que necesitaba más estudio. Quizás fue un efecto duradero de su curación. Midoriya, sin embargo, se había llevado la palma. El adolescente de cabello verde no solo había dado cuenta de sí mismo, sino que también había enviado una montaña de información, sobre todos los demás también. Tal vez debería considerar reclamar al niño como mi sucesor. Nezu reflexionó mientras hojeaba la docena o más de páginas que Hound-Dog se había visto obligado a transcribir y condensar a partir de las divagaciones del adolescente increíblemente inteligente. De acuerdo con el resumen de la evaluación de Midoriya, el ataque había sido tan mal planeado que, si el 1A hubiera sido un poco más coherente en su forma de pensar, los propios estudiantes habrían podido derribar y arrestar a cada uno de los villanos sin incluso necesitar un maestro. 7 páginas enteras después de eso habían sido dedicadas a estrategias que implicaban un conocimiento íntimo de al menos cómo actuaban el resto de sus compañeros y dónde radicaban sus puntos fuertes. Después de eso, y lo más importante, Midoriya se había ocupado de resaltar las debilidades percibidas de sus compañeros de clase. Los detalles en esta sección eran sorprendentemente precisos en opinión del animal peculiar, y tuvo que hacer una nota mental para agregar los propios informes del adolescente de pelo verde a los documentos que se recopilaron para las sesiones de asesoramiento individual. Comparado con todo eso, los otros grupos se habían comportado más o menos como se esperaba. Yaoyorozu y Hiro exigieron de inmediato una orden de restricción contra Mineta por sus acciones, y el niño respondió con comentarios despectivos contra las jóvenes por atacarlo al comienzo de su enfrentamiento con los villanos. El grupo formado por Tokoyami, Koda y Aoyama se había convertido, una vez más, como descubrió Hound-Dog, en una tormenta de disculpas. El adolescente aviar había sentido a regañadientes más de unos pocos de estos arrepentimientos antes de poner su pie en el suelo. Todoroki había sido una ligera sorpresa cuando expresó su culpa por reaccionar exageradamente en su uso de Kirk. Había creído que su esfuerzo por proteger a sus 3 compañeros de clase, Shoji, Zero y Sato, escupió en la cara de su propia fuerza y habilidades. Sin embargo, las palabras del heterocromático habían sido ignoradas por el trío de hombres, quienes estaban más agradecidos que nada. Y luego estaba el grupo Ruinstone.
Nezu tuvo que detenerse y tomarse un momento, frotándose los ojos antes de repasar una vez más la reacción que Oundog había recibido de Agakure de todos los estudiantes como resultado de preguntarle a la chica invisible cómo se sintió. La pobre chica había estallado en lágrimas y sollozó en voz alta cuando admitió lo que había sentido durante toda la prueba. Inicialmente estupefactos y sin palabras, según los informes, Ashido y Kirishima acudieron en ayuda de su amigo, ofreciéndole abrazos y palabras de aliento y apoyo. La pelirrosa incluso había ido tan lejos como para llamar a su mejor amiga invisible 2 veces más valiente que ella por enfrentar tanto miedo en medio de la situación de rehenes en la que se habían encontrado. Que Ojiro se mantuviera distante y no cooperara en gran medida todo el tiempo fue casi tan preocupante como la respuesta demasiado visceral de Agakure. Podría haber sido mucho peor, dijo Nezu mientras terminaba de leer el informe, sin saber si estaba declarando un hecho o tratando de sentirse mejor. La sombría verdad era innegable. Una buena mitad de los alumnos del 1A requirió terapia seria. Y la única semana que les habían dado podría no ser suficiente para algunos. El animal peculiar cambió de marcha y descubrió otra revelación inquietante de la consejería grupal. La adorable y aparentemente inocente Lily no se había visto afectada en gran medida por todo el lío. El salvajismo de sus acciones no había sido ocultado ni minimizado de ninguna manera por Yaoyorozu Ojiro, pero para preguntarle a la chica zombie, había sido un curso de acción aceptable, aunque lamentable, en ese momento. Para ella, simplemente necesitaba llegar a Midoriya por cualquier medio necesario. Y aquí estaba yo esperando encontrar un respiro en todo esto. Bromeó Nezu a la oficina vacía. El director de UA sabía que aunque el asalto a su academia ya había terminado, la batalla acababa de comenzar. Los medios de comunicación ya estaban exigiendo que hubiera una conferencia de prensa oficial para que el público pudiera tener una explicación sobre qué había sucedido exactamente y por qué había sucedido. Si bien eso en sí mismo sería extremadamente desagradable, el animal peculiar estaba agradecido de que, al menos, gracias a los esfuerzos de Tsukauchi y Beruasui, ya habían logrado esquivar la bala mortal. Por ahora, Izuku estaría a salvo tanto de a los medios como de ser acusado de un crimen cuya validez era turbia en el mejor de los casos. El timbre arrepentido del teléfono de escritorio de Nezu lo llenó de temor. De todos modos, el animal peculiar respondió al dispositivo infernal. Hola. Nezu habló con su mejor voz cautivadora, creyendo que era mejor comenzar encantador que combativo en la mayoría de las situaciones. Los ojos normalmente brillantes del director se disparan al tamaño de los platos mientras asimilaba lo que se decía, y su piel se ponía de punta. ¿Qué? Encontraron a Takeo. Por primera vez en mucho tiempo, Nezu sintió que su corazón se hinchaba con buenas noticias. Finalmente, se podría cerrar un círculo de datos largos y, por fin, podría reunir a su mejor amigo con su hijo. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.